Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de miércoles, mitad de semana. Y ya está la voz experta del día de hoy, el licenciado Uziel Becerra. ¿Cómo está, licenciado? Excelente tarde. Con el gusto de saludarte, Tere, a ti y a toda la audiencia. Un gusto tenerlo y por supuesto vamos a hablar de los cambios constitucionales a los órganos autónomos. ¿Qué es lo que representa? ¿Quiénes son estos órganos autónomos que están precisamente, pues hay quienes señalan que están en el limbo y a punto de desaparecer? Sí, Tere, es que justamente la idea de que este nuevo gobierno y esta supermayoría parlamentaria, es decir, en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, que les permite hacer cambios profundos a la Constitución, nos tiene ahora, digamos, sobre un nuevo capítulo en este conjunto de transiciones constitucionales. Una que fue muy importante, pues fue la reforma judicial, que ya vimos que en este contexto ya agotamos las instancias de discusión internas, faltarán las externas, las internacionales, pero eso es otra historia. Lo que sigue en nuestro país es que en efecto se va a aprovechar esta supermayoría parlamentaria para seguir haciendo cambios profundos, ¿sí?, a nuestro sistema constitucional y al sistema político en general. Una de estas, iniciativas ya las había previsto el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque tanto López Obrador como ahora Claudia Sheinbaum han dicho públicamente que no confían en la autonomía de los órganos constitucionales que se les ha dado esa autonomía. ¿Por qué? Porque el argumento en el cual basan, digamos, esta idea de deslindar la autonomía constitucional de estos organismos, o francamente su desaparición, es la idea de la austeridad, ¿no? Uh-huh. La idea de que su función asume muchos gastos al presupuesto y que por temas de austeridad, de recortes presupuestarios, esas funciones las pudiera hacer cualquiera de las dependencias de la administración pública centralizada, es decir, del gobierno. El problema aquí, Tere, de fondo, y que es importante que hagamos hincapié, es que los órganos con autonomía constitucional son aquellos que requieren de producir criterios técnicos, o sea, criterios de especializados con respecto a la tutela de algunos derechos o con respecto a la regulación de aspectos económicos, de telecomunicaciones, de hidrocarburos, de energías, que son tan importantes y cuyas decisiones pueden tener tantas relevancias o implicaciones en el sector público como en el privado, que teniendo, digamos, al gobierno metiendo la mano en esos criterios, bueno, las consecuencias generalmente no son buenas, porque en efecto, este y cualquier gobierno del mundo, cuando dirige una administración pública, en efecto, sus órganos, sus organismos, trabajan en función del interés del gobierno en turno, a lo que llamamos interés público. El problema es que el interés público siempre tiene un sesgo, de favoritismo hacia el gobierno en turno. El gobierno de Morena, del PAN, del PRI, todos los gobiernos que han estado en turno siempre trabajan con este sesgo. Y ha sido ese sesgo el que exigió un transitar de funciones gubernamentales a funciones que realicen organismos autónomos o con autonomía constitucional. Y en efecto, estos órganos, al menos los que se van a tocar con esta propuesta de reforma que ya está en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hoy y que va a pasarse mañana a votación, son los siguientes. Es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que es muy importante para efectos de que las personas tengamos mecanismos institucionales para que se nos garantice el derecho de acceso a la información, a la protección de nuestros datos personales y, por supuesto, para que existan mecanismos de rendición de cuentas y transparencia gubernamental. Si desaparecemos una institución de este calibre, de esta importancia y relevancia, entonces se dejan a la deriva la manera de tutelar derechos
que cuando el gobierno asume esas funciones, generalmente pues la transparencia se ve comprometida. La rendición de cuentas también se podría ver favorecida o inclinada hacia a modo. Por supuesto, ya lo hemos visto varias veces. Ejemplo, en tiempos de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública hizo investigaciones sobre la Casa Blanca. ¿Y cuál fue su determinación? No hubo actos de corrupción. Pero estos órganos con autonomía constitucional permitieron una y otra vez la forma, digamos, jurídicamente hablando, de exigir la información, digamos, pública y transparente para efectos de que, pues, los medios de comunicación, el periodismo de investigación muy particularmente, pudiera hacer o tener los datos necesarios para hacer investigaciones que pudieran ser exhibidas al público, y eso permitiera transparentar, por ejemplo, actos que flagrantemente eran de corrupción. Pero ¿qué dice el gobierno cuando tiene en sus manos, pues, la rendición de cuentas y la transparencia? Pues no, ahí no hay nada, ahí no hay corrupción. Por eso es muy importante la autonomía constitucional, porque esa autonomía constitucional permite, pues, independencia, la no interferencia de intereses del gobierno en turno, este o el que sea. Ese es el punto de tener órganos autónomos constitucionales que tutelen derechos muy importantes. Y no solo es el INAI, también es la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Fíjate, Tere, con este pasa algo muy interesante. Yo pude advertir que iba, digamos, en este sentido el continuo de reformas constitucionales para quitarle autonomía a los órganos, porque cuando llega Andrés Manuel López Obrador, eliminan, ¿sí?, en su periodo, al inicio de su periodo, a un órgano autónomo que era muy importante en materia de educación pública, el INE. No sé si las personas todavía recuerdan al INE, pero el INE era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tenía, digamos, esta facultad de evaluar la educación pública de nivel básico, y que a esto le llamaron la reforma educativa. Es decir, la reforma educativa sí, en efecto, le quitó privilegios al sindicato, a la CENTE, pero permitió hacer mecanismos de evaluación de la educación que permitieran a cualquier persona sin necesidad de ser sindicalizada de obtener plazas por medio de concursos, es decir, de que fuera el mérito y no el compadrazgo, el nepotismo, los esquemas de corrupción que posiblemente ya conocemos. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con las negociaciones con el CENTE, entonces eliminan ese primer órgano constitucional autónomo que era muy importante. Y hoy, bueno, la evaluación de la educación pertenecía a esta comisión, que también, por cierto, van a desaparecer. Es decir, toda la política de evaluación de la educación, de sus parámetros de calidad, ahora depende completamente del gobierno, y todos los rubros que ya dije, energía, hidrocarburos y FETEL. Y esto puede tener repercusiones muy graves con respecto a la tutela de derechos. Y no solo eso, también tenemos tratados internacionales como el TEMEC, que por cierto se va a renegociar porque llegó Donald Trump, ¿sí? Y va a tener un nuevo criterios de renegociaciones comerciales, y ese TEMEC exige, por ejemplo, que cada país de ese tratado, Canadá, Estados Unidos, México, tenga una institución independiente e imparcial que prevea, ¿sí?, toda la regulación de los servicios de telecomunicaciones, incluidos, por supuesto, también estos espacios. Frente a eso, entonces, pues vamos a tener que observar cómo el gobierno va a argumentar que la desaparición de estos órganos reguladores, que sí tienen independencia y, por supuesto, autonomía técnica y constitucional, le quitan la autonomía. Pero dice la presidenta en una conferencia de prensa, lo que se va a mantener, dice, es la independencia técnica, es decir, la posibilidad de que emitan sus propias resoluciones, sus propios informes. Sí, pero eso no es suficiente siempre. O sea que, por ejemplo, no es como luego se ha señalado, que es la injerencia de que otros países quieran en las políticas en este caso de México, meterse, sino es por este tipo de tratados internacionales que se tienen, que finalmente pues son parte de las reglas para poder ser parte de este tipo de tratados, en este caso del TEMEC. Sí, por supuesto.
Porque cuando tú tienes una institución o un órgano autónomo con autonomía constitucional, le estás dando entonces no solo independencia técnica a las decisiones que pretende regular, sino también independencia en torno a su administración, en torno a su presupuesto, a la forma en que ejerce su presupuesto, con personalidad jurídica propia, con la capacidad de reglamentarse a sí misma y que no dependa del gobierno. Es decir, estamos pasando de órganos constitucionales autónomos que tutelan derechos a una lógica de centralización de funciones en manos de la Administración Pública Federal, que encabeza, por supuesto, la Presidencia de la República. Es decir, estamos de frente, pues, a un proceso de centralización administrativa que recupera esto que teníamos antes, que es el presidencialismo restaurado. Es decir, ya no hay independencia o no habrá independencia técnica per se, sino que todo va a pasar por el filtro de la Presidencia de la República a través de su administración y sus secretarios de Estado. ¿Eso puede tener repercusiones graves? Creemos que sí, y pues vamos a ver si esta reforma avanza, que creemos que es el escenario más previsible, por supuesto. Es decir, que el día de mañana podría ser votado a favor. Exactamente, primero hay que pasar por la Cámara de Diputados y luego a senadores, y hay que aprobarlo porque es una reforma de la Constitución. Pues sin duda un tema demasiado interesante, licenciado, como todos los que tratamos cada semana, y por supuesto estaremos atentos en torno a lo que se registre, a lo que se declare, tanto en el país como en el extranjero. Así es. En ese sentido hay que ponerle atención a este tipo de reformas constitucionales y darle seguimiento. Pues muchísimas gracias, Es el licenciado Uziel Becerra, la voz experta de todos los miércoles. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos, tenemos más información en esta tarde.